con el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado. Abogado, este plan que anunció la presidenta Xiomara Castro para recuperar la seguridad en los centros penales del país, desde su punto de vista, ¿bajo qué puntos fundamentales se debe implementar, se debe estructurar el mismo? Yo no lo calificaría un plan, lo calificaría como una declaración que ya se hizo en algún momento en el gobierno de Porfirio Lobo y que tenemos 30 años de estar escuchando la misma retórica. Los centros penales andan entre la corrupción y la violencia porque no se tiene una política criminal que sirva para reducir a su mínima expresión el crimen. Si no podemos con los delincuentes que andan en los centros penales supuestamente desarmados y privados de libertad, ¿cómo vamos a poder vencer a los criminales que andan seguramente armados y disfrutando de libertad? Hay tanto error que se ha cometido en esta materia que las mismas acciones van a generar los mismos resultados. No tenemos una policía especializada, es decir, aquí se tiene el criterio de los militares de que se pone un oficial a manejar investigación y en lugar de tenerlo ahí hasta que adquiera la mayor experiencia posible, después se le pasa a tránsito, se le pasa a la policía preventiva, en un modelo de rotación militar que no debería existir en una policía profesional que hasta sus grados son copias de los militares. Y ahora se cae en el problema de que los militares quieren ser policías y una cosa excluye la otra. La naturaleza misma de las Fuerzas Armadas las aleja de la actividad policial. Obviamente, en lugares donde no se tengan los recursos para que la policía tenga presencia, como puede ser el sector marítimo y el sector aéreo, deberán participar los militares sujetos a un verdadero control, pero aquí pareciera que los militares están en una clara intención de sustituir la policía y esto no es bueno. ¿Comparte usted entonces la recomendación de los organismos internacionales de desmilitarizar los centros penales en el país? Mire, los centros penales los han manejado civiles, policías y militares. Cuando lo manejaron los militares, más de 30 oficiales de alto rango fueron dados de baja deshonrosa por connivencia con grupos de crimen organizado en los penales. De los civiles hay tanto que decir y la policía no está preparada para eso. Como medida de emergencia, la presidenta debió haber movilizado un grupo de la policía militar para darle respaldo a los guardias penitenciarios. No le damos apoyo a la academia penitenciaria, que realmente no sabemos qué clase de agentes producen, porque es increíble que en una cárcel haya granadas de fragmentación y pistolas que todos entendemos por lógica elemental que entran por las aduanas a través de la colaboración de los agentes penitenciarios. Entonces, debemos entender que el espíritu constitucional es que la prioridad en las cárceles es la seguridad. Y la Constitución dice, y en lo que sea posible, la rehabilitación. Es decir, lo fundamental es inocuizar, incapacitar a los internos que sean verdaderamente peligrosos. Buscar que la cárcel sea para los verdaderos criminales, no que estén llenas de elementos que realmente están ahí porque tienen cara de delincuentes y porque por hambre o por necesidades cayeron en delitos de bagatela. Honduras del 2010 al 2023 ha
más que duplicado su población penitenciaria y seguimos pensando que el problema se va a arreglar con más cárceles y con reformas legales. Esto no funciona. Se va a arreglar la seguridad de los penales, que es una prioridad establecida por la Constitución, cuando tengan gente competente y honesta. Tan sencillo como eso. Mientras vean las cárceles como un submundo, como una pequeña ciudad donde de la reja para adentro mandan los presos y de la reja para afuera mandan las autoridades y todo el mundo haciendo negocio, pues las cosas no van a funcionar. Yo no creo que este plan de la presidenta vaya a funcionar porque ella no conoce el tema, no tiene por qué conocerlo, ni el equipo que tiene ella es un equipo lo suficientemente competente como para presentar un verdadero proyecto. Yo creo que en este caso ella tiene que pedir a colaboración internacional que le venga a resolver ese problema, y eso no es motivo de vergüenza. Yulisa Villanueva es la persona más indicada para dirigir este plan para recuperar la seguridad en los centros penales. Pues hay que ver qué hizo ella como viceministra de Investigación. Y eso le va a dar la medida de lo que va a ser en un problema mucho más grande como es el tema de los centros penales. Creo que es una apuesta muy grande la que está haciendo. Yo le deseo el mayor de los éxitos, pero no creo que esto vaya a funcionar porque doña Yulisa ni es criminóloga ni es la Mujer Maravilla como para ir a resolver un problema de esa dimensión que ya está probado reiteradamente en los últimos 30 años que no ha funcionado ni con civiles, ni con militares, ni con policías. Hoy tendrá que pedirse probablemente ayuda a países que han tenido otras experiencias para resolver un problema que fundamentalmente es un problema de gobernabilidad y un problema de seguridad. Las cárceles no pueden seguir siendo centros desde los cuales existe la capacidad de coordinar todo un proyecto de violencia en 4 prisiones de máxima seguridad solo para hacer ver mal al ministro de Seguridad o a la Policía Nacional. Esto no puede ser manejado así. Tampoco pueden ser universidades del crimen. Está probado que la cárcel no rehabilita a nadie. Es decir, la cárcel es una universidad del crimen donde el que entró malo sale más malo porque la rehabilitación es una utopía. Hay libros muy técnicamente elaborados que dicen que las estrategias rehabilitación, reinserción, resocialización no funcionan en ninguna parte del mundo. Entonces la cárcel no es necesariamente una salida. Y dejar de hacer política con el tema de la seguridad. Es decir, en la medida que nosotros querramos ganar elecciones generando miedo en la gente, estamos faltando a la moral y a lo técnico más elemental. Es decir, ya es historia de voy a hacer lo que tenga que hacer, o los mareros déjenmelos a mí. Esas historias se han convertido en torpezas que han llenado de desencanto y de frustración a la sociedad. También se decía antes, los militares a los cuarteles, y hoy estamos trayendo a los militares de los cuarteles y poniéndolos en la calle. No podemos hacer una política incoherente. Por eso necesitamos crear equipos de consejos de política criminal que resuelvan el problema de la cárcel. Al ser la corrupción de las autoridades penitenciarias el principal componente para la inseguridad en los centros penales, ¿usted cree que cualquier plan gubernamental enfocado a recuperar la seguridad de las mismas debería estar primeramente enfocado en una depuración del Instituto Nacional Penitenciario? Yo creo que había que depurar muchas cosas. Me pregunta una solución plausible. Ponga gente competente y honrada. Dele el apoyo logístico suficiente.
Y una vez que usted tenga gente honrada y competente manejando los penales, se le va a reducir de manera inmediata la violencia en estos sitios. Usted ya tiene que ir pensando en cómo uniforma a los presos. Tiene que ir pensando en que los presos se tratan con respeto y que no se les recibe dinero. Pero lamentablemente aquí los presos son también sujetos de explotación. Hay que ver los precios a que están sujetos productos elementales como un tarro de jugo o una Coca-Cola en un centro penal. Trate a los presos con respeto, no les recibe dinero, ponga gente competente y honesta y las cosas van a cambiar. El problema es que cambiando las cosas dejaron de ser negocio y aquí la gente ve los penales como una fuente generadora de ingresos. Gran parte de la población hondureña está cansada de la inseguridad que se vive en el país y en los centros penales, y mira que todos los planes que realizan desde el gobierno siempre fracasan, y mucha de esta parte de la población pide una planificación, una política como la que se realizó en el país de El Salvador. ¿Usted miraría con buenos ojos que pasara esto en el país? Mire, hay conflictos armados, el que tuvo El Salvador, el que tuvo Nicaragua, pero hay una guerra social que es la que tiene Honduras muy cerca, si no estamos ya inmersos en ella. El delito es un problema social, no un problema policial ni un problema militar. Consecuentemente no son ellos los que lo van a resolver. Es un problema donde tendrán que intervenir expertos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos sociales. Es un grupo interdisciplinario el que debe enfrentar un problema social. Pero aquí nos han vendido la idea que los militares nos van a librar de los delincuentes o que el problema de la delincuencia es un problema policial, lo cual no es cierto, es un problema social. Parte de la solución de ese problema está precisamente en la actividad de los policías. Pero mientras usted no ponga gente que entienda la solución del problema, el gobierno ya hubiera traído a Joaquín Villalobos, que fue comandante de el Farabundo Martí y conoce el tema, a asesorar a la presidenta. Uribe lo contrató a pesar de que era un excomandante guerrillero. Salinas de Gortari lo contrató para resolver el problema del ejército zapatista. O traiga a Alberto Binder, que es un sabio en la materia, pero Honduras es un país modesto. Aquí hay un montón de criminólogos que aparecen en los programas de televisión y que se pueden dedicar con éxito a cualquier cosa, menos al estudio del delito, del delincuente, de la pena y de la víctima, porque esto es complejo. Así como no todo abogado es un buen abogado, no todos los criminólogos son buenos criminólogos conocedores del tema. Siento que el gobierno debe enfrentar con seriedad este problema antes de que lleguemos a esa guerra social que deriva en un régimen de autodefensa y que es fundamental para que haya convivencia en este país y haya buena inversión. Los ejecutivos extranjeros no quieren venir a Honduras porque las primas de los seguros son elevadísimas cuando vienen a un país de alto riesgo como el nuestro.